Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Geraldine de la Cruz Rivera González. Mi matrícula es la 2103-7648. El nombre del módulo que estoy cursando es Sociedades y Contratos Mercantiles B2. El nombre de mi asesor es el profesor Alfredo Hernández Pérez y el nombre del reto, que es el número 5, es Aplicación Práctica de la Norma a los Contratos Mercantiles Internacionales. El día de hoy es 23 de febrero de 2023. Ahora bien, mi licenciatura es la licenciatura en Derecho y nos pidieron analizar el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de bateleguas, una de aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. En base a esto, hicimos el desarrollo del siguiente caso, exhibiendo y exponiendo la siguiente fundamentación jurídica que responde a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Y nos piden argumentar la respuesta. El tipo de contrato que celebraron ambas partes es un contrato internacional, es un contrato de comercio internacional, de compraventa, el cual es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes. En específico, celebraron un contrato comercial internacional de compraventa y el objetivo de este es crear un contrato comercial internacional con los derechos de crear, transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. Genera contratos comerciales que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades, el alcance de sus objetivos y la prevención del riesgo o complicaciones que se pudieran dar. La labor realizada por la CNUDMI en el ámbito del derecho, un informe de la compraventa se materializó en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías en Viena en 1980. Entre las siglas está la CIM, la cual, además de ser un tratado ampliamente aprobado, es fuente de inspiración para muchas leyes regionales y nacionales. La CIM, que regula tanto la formación del contrato como las obligaciones de las partes, equilibra cuidadosamente los intereses del comprador y del vendedor y establece un conjunto integral de derechos y acciones en caso de incumplimiento. Complementa a la CIM la Convención sobre la Prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, que trata sobre un ámbito complejo y fundamental del derecho de la compraventa que recibe un tratamiento considerable diferente en los diferentes ordenamientos jurídicos. En el contrato nos piden también que respondamos la respuesta. La pregunta. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Porque lo celebraron entre dos países distintos, en este caso fue España y Nueva Zelanda, y es un acto de comercio exterior, el cual es un intercambio de un bien o servicio realizado entre al menos dos países diferentes. Los intercambios pueden ser importaciones o exportaciones. La tercera pregunta nos dice, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. El tipo de contrato internacional celebrado es de comercio electrónico indirecto, porque es el que se utiliza para la adquisición de bienes tangibles que deben ser enviados físicamente usando canales tradicionales de distribución, es decir, la etapa de las tratativas de oferta y aceptación se efectúan online y la entrega de la cosa o la prestación del servicio se concreta mediante las vías de distribución tradicionales. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Y argumentar la respuesta.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías en Viena en 1980, entre las siglas CIM, determina que entre las obligaciones de los vendedores figuran las de entregar las mercancías conforme a la cantidad y la calidad estipuladas en el contrato, así como los documentos conexos y la de transferir la propiedad de los bienes. Por su parte, los compradores están obligados a pagar el precio estipulado y a recibir las mercancías entregadas. Además, esta parte de la convención prevé reglas comunes sobre las vías de recurso aplicables en caso de incumplimiento esencial. En caso de que la parte agraviada pueda exigir el cumplimiento del contrato, reclamar daños y perjuicios o declarar resuelto el contrato en caso de incumplimiento esencial. En disposiciones suplementarias se regula la transmisión del riesgo, el incumplimiento previo del contrato, los daños y perjuicios y la exención de deber de cumplir el contrato. Por último, si bien la Convención deja en manos de las partes la forma que ha de revestir el contrato, los estados pueden formular una declaración en la que se requieran que el contrato figure por escrito. La finalidad de esta convención es prever un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compraventa internacional de mercancías, por lo que contribuye notablemente a dar seguridad jurídica a los intercambios comerciales y a reducir los gastos de las operaciones. En la siguiente pregunta nos dicen, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe de aplicarse? Como las partes no señalaron una legislación en este caso, la Convención sobre la compraventa es únicamente aplicable a las operaciones internacionales y su vigencia impide que los contratos que entran en su ámbito de aplicación se rijan por reglas de derecho internacional privado. Los contratos internacionales que no entran en el ámbito de aplicación de la Convención, así como los contratos en los que las partes hayan convenido en la aplicación de otra ley, no se verán afectados por la Convención. Los contratos de compraventa puramente nacionales tampoco se verán afectados por la Convención y seguirán rigiéndose por el derecho interno. Los estados que adoptan la Convención disponen de una legislación moderna y uniforme que rige la compraventa internacional de mercancías y que se aplica a toda la operación de compraventa concertada, entre las partes que tengan un establecimiento en alguno de los estados contratantes. En tales casos, la Convención se aplica directamente sin necesidad de recurrir a las reglas de derecho internacional privado para determinar la ley aplicable al contrato, lo cual contribuye notablemente a dar certeza y previsibilidad a los contratos de compraventa internacional. Además, la Convención puede aplicarse a un contrato de compraventa internacional de mercaderías cuando, en virtud de las reglas de derecho internacional privado, la ley aplicable al contrato sea la de un Estado contratante, o cuando las partes hayan convenido en ello, independientemente de si sus respectivos establecimientos se encuentran en un Estado contratante. En tal caso, la Convención prevé un conjunto de normas neutrales que pueden ser de fácil aceptación habida cuenta de su carácter transnacional y de la existencia de abundante material interpretativo. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Nos piden argumentar la respuesta. La parte agraviada en este caso, que es el hospital, puede exigir el cumplimiento del contrato, reclamar daños y perjuicios o declarar resuelto el contrato en caso de incumplimiento esencial. En disposiciones suplementarias se regula la transmisión del riesgo, el incumplimiento previo del contrato, los daños y perjuicios y la exención del deber de cumplir el contrato. Por último, si bien la Convención deja en manos de las partes la forma que ha de revestir el contrato, los estados pueden formular una declaración en la que se requiera que el contrato figure por escrito. ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. Sí, puede proceder ya que el incumplimiento por una de las partes obligadas y está previsto en la tercera parte de la Convención que trata de las obligaciones de las partes en el contrato. Entre las obligaciones de los vendedores figuran las de entregar las mercancías conforme a la cantidad y la calidad estipuladas.
en el contrato, así como en documentos conexos y la de transferir la propiedad de los bienes. Por su parte, los compradores están obligados a pagar el precio estipulado y a recibir las mercancías entregadas. Además, esta parte de la convención prevé reglas comunes sobre las vías de recursos aplicables en caso de incumplimiento del contrato. La parte agraviada puede exigir el cumplimiento del contrato, reclamar daños y perjuicios o declarar resuelto el contrato en caso de incumplimiento esencial. Las disposiciones suplementarias se regulan la transmisión del riesgo, el incumplimiento previo del contrato, los daños y perjuicios y la exención del deber de cumplir el contrato. En conclusión, nos piden que enunciemos qué cláusulas creemos que pueden ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos y que argumentemos nuestra respuesta. Yo considero que las cláusulas que pueden ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos son las siguientes. En primera parte, la del cumplimiento del contrato, en donde se debe de mencionar, ejemplo, que en el presente contrato entrará en vigor el mismo día de su firma, no pudiendo el comprador, una vez suscrito el mismo, anular el pedido que dicho contrato hace referencia, en ninguna circunstancia, ni sin el consentimiento del vendedor, y que se establecen como únicas condiciones de previo cumplimiento a la entrada en vigor del contrato las siguientes cláusulas. 1. Haber satisfecho al comprador el pago anticipado en caso de que éste existiera, haber obtenido del vendedor los documentos necesarios, ya sea licencias, certificados, etc., para formalizar la exportación ante la autoridad competente de su país. Haber obtenido el comprador los documentos necesarios, licencias, certificados, autorizaciones para el pago de divisas, etc., para formalizar la importación ante las autoridades competentes de su país. La legislación aplicable que creo que deben de ser mencionada es que en esta cláusula debe de mencionarse que en todo lo convenido y en lo que no se encuentra expresamente previsto en este contrato se regirán por las leyes vigentes y particularmente por lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y en su defecto por los usos y prácticas comerciales reconocidas por esta, la CIM de la Convención de Viena de 1980. Ahora, para la resolución de controversias, las partes de común acuerdo deciden someter sus controversias a vendedor o comprador y concretamente deben de, por ejemplo, de poner como alternativas la competencia de los juzgados y tribunales de qué país, el vendedor y el comprador deben de estipularse y concretamente los de la localidad donde tenga su sede la razón social. Salvo que en caso de que ser la parte demandante interponga la acción judicial ante los juzgados y tribunales del lugar donde tiene su domicilio social la otra parte. Y la alternativa B, el reglamento de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros designados de acuerdo a dicho reglamento, y el lugar del arbitraje será destinado en cierto lugar, ciudad y país, y el procedimiento deberá ser realizado en qué idioma, bajo qué idioma. Considero que porque estas son las cláusulas que se determinan y que especifican en primer lugar los puntos para que se dé el cumplimiento de un contrato firmado por ambas partes, así como se menciona en la ley que se podría aplicar en caso de incumplimiento del mismo, ya que la firma no se determinó bajo qué ley se regiría en caso de que se dé y poder determinar bajo qué tribunales y bajo qué ley de qué país la resolución de controversias se podrían dar en un futuro en este caso. Es cuanto. Gracias.